buenas tardes, les saluda Marta Samarripa y me da mucho gusto que nos acompañen a través de Progre TV. Les saludamos en dos vías, en nuestra cuenta de Twitter, @progresistamob, y en nuestra página www.movimientoprogresista.mx. Hoy hablaremos del Estado de México y para ello tenemos como invitado a José Luis Gutiérrez Cureño. Él es consejero nacional del PRD y además coordinador de Movimiento Progresista en el Estado de México, nuestro vecino. José Luis, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y aquí estoy a sus órdenes con gusto para platicarles de esta gran entidad que es el Estado de México. Tan cerca y tan lejos, Sin la duda. Ciudad de México y el Estado de México. Desde el punto de vista geográfico, bueno, muy cerca. Desde el punto de vista de gobierno, aparentemente muy distante. Me gustaría que nos dieras un punto de vista sobre esto. Sí, con mucho gusto. El Estado de México es parte, por supuesto, del centro del país. No debemos olvidar que el Distrito Federal fue parte del Estado de México y en consecuencia corresponden a una realidad geográfica común, a una realidad social común, pero desgraciadamente a una calidad de vida diferenciada. Y esto se debe a que mientras en el Estado de México el sistema político es decadente, no debemos olvidar que el Estado de México solo ha sido gobernado por el PRI en toda su historia y por el grupo además que hoy gobierna el país, en una de sus peores etapas, porque ni siquiera los políticos más destacados de ese sistema son los que hoy están en el poder. Estamos entonces en un sistema decadente en el Estado de México y por el lado de la ciudad, en el Distrito Federal, tenemos un sistema que está en sus mejores momentos, particularmente me refiero al sexenio de Marcelo Ebrard, en donde la caracterización de la ciudad de las libertades fue determinante. El hecho de que el propio Marcelo haya sido designado el mejor alcalde del mundo, de que nuestra ciudad esté entre las 15 de mayor competitividad en el mundo, es una tendencia a mejorar la condición, la calidad de vida y la prosperidad del Distrito Federal. Entonces ahí tienes la contradicción, un sistema político decadente, excluyente, autoritario, intolerante, y por el otro lado en el Distrito Federal un sistema político en construcción, mostrando los resultados de la participación ciudadana, de la pluralidad y de la participación de líderes de la talla de Marcelo, que son líderes de talla mundial, un nuevo estadista en un país donde pocos estadistas hay. Claro, no es solo obra de Marcelo. Para que Marcelo lograra lo que hizo en su sexenio, antes hubo un proceso de preparación en el que aportaron Andrés Manuel, Cuauhtémoc Cárdenas y los que estuvieron de jefes de gobierno interino. Ahora es muy temprano para evaluar lo que está haciendo este gobierno de la ciudad. Bueno, yo tengo una opinión de que ya se le está haciendo tarde, porque a año y medio en el sexenio de Marcelo como en el de Andrés Manuel ya se habían perfilado las características de sus gobiernos. En este todavía no lo sabemos, pero el planteamiento es válido. La diferencia de la calidad de vida y de la satisfacción con sus gobiernos y su sistema político y su democracia de los ciudadanos del DF y del Estado de México está en una disparidad tremenda porque obedece a dos sistemas políticos distintos. Ahora, mencionabas, y hacemos una pequeña acotación, a la tardanza en el actual gobierno del Distrito Federal. ¿Tendría algo que ver el hecho de que el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, el de Andrés Manuel López Obrador y el de Marcelo Ebrard tuvieron un sello de izquierda durante toda su gestión y en el actual no se alcanza a percibir por los ciudadanos este sello de izquierda? Sí, sin duda alguna tiene que ver también con el talante personal de gobierno. Cuando hablas de Marcelo, hablas de un político formado y forjado en la lucha política, en las condiciones de gobierno que ya estuvo antes y luego en las condiciones de lucha contra el sistema que decidió tomar. No debemos olvidar al Marcelo del Fobaproa
porque algunos creen que Marcelo es la jefatura de gobierno para acá, pero no, estamos hablando de mucho más atrás, y no solo de la época en la que participaba en el propio sistema. Entonces tenemos políticos forjados en la lucha política, en la lucha social, con un concepto de sociedad, con un concepto de nación, muy distintos al perfil de nuestro actual jefe de gobierno, que llega al cargo no como resultado de una trayectoria, no como resultado de un concepto de nación, de Estado, de país, creo que ni siquiera como resultado de una vocación personal, sino como consecuencia de una determinación que se decidió en base a encuestas. El actual jefe de gobierno estaba al frente de una de las áreas más sensibles en el momento indicado, cuando la Ciudad de México se distinguió de toda la nación por la calidad de su seguridad pública. Entonces, en este caso, no hay un antecedente, no hay una trayectoria, no hay un proceso de formación política e ideológica, sino decidimos proponer a un ciudadano que estaba en el lugar preciso en el momento indicado, en una apuesta que la sociedad le debe reconocer a la izquierda y sobre todo al PRD, que decidió entregarle a un no perredista la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, apostando a la ciudadanización del poder político, algo que ningún partido ha hecho en este país, y creo, no tengo datos de que se haya hecho al menos otro en América Latina. Entonces, sucede que esa es la diferencia. Al actual gobierno le cuesta más trabajo porque está en un proceso de formación personal, de aprendizaje, de ensayo y error, ¿no? Y en donde evidentemente las estructuras más experimentadas al interior del gobierno del Distrito Federal, no debemos olvidar que tenemos los sindicatos, las corporaciones, en fin, que tienen mucho tiempo antes de que el PRD hubiera llegado al gobierno. Entonces me parece que en el proceso de aprendizaje que lleva el equipo de gobierno actual, se los está comiendo las tendencias, las inercias que provenían desde antes del PRD. La represión que vimos hace unos días de la manifestación de los muchachos contra la ley que pretende censurar Internet fue reprimida brutalmente como no había sucedido en muchos años. Y creo que es un tema que está dejando un balance negativo. Y muy sensible además, ¿no? Entre la población. Finalmente nosotros mismos ahora estamos otra vez a Internet. Sí, es cierto, el tema de Internet es muy sensible, el tema de las libertades es muy sensible. A muchos de nosotros, nuestros padres nos dicen, ahí está tu gobierno. Está igual que los priistas que antes les pegaban a ustedes por luchar, ahora el gobierno del PRD le está pegando. Y uno tiene que explicar, bueno, es el gobierno que propuso el PRD, pero en estricto sentido, la mayoría de los que integran el actual equipo de gobierno no tienen un compromiso ni una identidad política partidaria, y me temo que en muchos casos tampoco tienen una identidad social. Bueno, este es un tema que está en el centro en este momento por la ley de telecomunicaciones. Sí, claro. Y bueno, seguramente vamos a estar al pendiente también desde la perspectiva de movimiento progresista. Y me permito opinar del tema del DF además, porque yo nací en el Distrito Federal, que es un asunto que luego no se toma en cuenta. Actualmente habemos más personas nacidas en el Distrito Federal viviendo en la periferia del Distrito Federal que los que viven y nacieron en el DF. A eso iba, José Luis. El Distrito Federal, además de tener esta ciudad, de ser esta ciudad de vanguardia y haber estado en este avance en estos gobiernos que ya has mencionado, bueno, el Distrito Federal tiene que dar servicios y atender a la periferia, a todos los habitantes que le llegan de esta zona metropolitana, entre ellos los del Estado de México. Sí. ¿Qué sucede cuando la gente, por ejemplo, en este caso del Estado de México, llega a la Ciudad de México y compara lo que pasa aquí con lo que pasa en Edomex? Sí, es un shock. Primero habría que apuntar. El proceso de decadencia en el que se vive en las estructuras de gobierno y políticas del Estado de México
ha propiciado un rezago en la dotación de servicios para la población. Y el proceso de instauración de un nuevo sistema político en el DF ha propiciado una inversión intensiva en servicios a la población. Esto, si bien ha beneficiado a los habitantes del Distrito Federal, también nos ha beneficiado a los habitantes de los municipios colindantes con el Distrito Federal. Digo, tenemos derecho porque además muchos nacimos aquí, pero además tenemos derecho porque somos parte de la gran nación mexicana y porque el DF es nuestra ciudad y es nuestra capital. Y además el DF es abierto Sí, pero, a todos los habitantes, claro, de sí, donde vengan, de la Ciudad de esa México. es una de sus características más hermosas, claro, ¿no? Sí, esa apertura que tiene. Esa apertura y muchas características que ya cuando tengan que hablar del DF le entrarán más a ese detalle. Pero en el tema del Estado de México, el Distrito Federal se ha convertido en nuestra tabla de salvación. 2 de cada 3 cuestiones de emergencias médicas del Valle de México se atienden en el Distrito Federal. 1 de cada 3 alumnos del sistema educativo del Distrito Federal es mexiquense. El sistema de transporte colectivo masivo del Distrito Federal es ocupado en casi un 50% por mexiquenses, que venimos a trabajar, a estudiar, a recibir servicios, a comerciar, es decir, a comprar o vender algo, a visitar a nuestros familiares. El centro cultural del Estado de México es el Distrito Federal, el centro recreativo, por las condiciones de inseguridad que prevalecen allá, por la falta de propuestas sociales, académicas, culturales. Mientras que fíjate la contradicción, el Estado de México tiene 15 millones de habitantes, el Distrito Federal tiene solo 8 millones. Y allá tenemos una universidad pública, la única universidad pública cuya matrícula no es de más de 50,000 habitantes. Y aquí la matrícula de la universidad pública es de casi 1 millón de habitantes entre las varias universidades públicas. Por eso se explica que vengamos acá a estudiar. La cantidad de empleos que ha generado el Distrito Federal en los últimos 15 años es el triple de lo que ha generado el Estado de México. Por eso tenemos que venir aquí a trabajar. Mientras en el Estado de México se están yendo empresas por la corrupción y la inseguridad, en el Distrito Federal se están creando empleos. Entonces es necesaria la convivencia de los mexiquenses con el Distrito Federal y ver la evolución que ha tenido el Distrito Federal y la cantidad y calidad de servicios que nos ofrece genera un impacto. ¿Y cuál es el primero? Una comparación y una exigencia de los mexiquenses a los gobiernos del Estado de México de alcanzar los niveles y características de calidad y de cobertura en la prestación de los servicios, por lo menos como en el DF. Y esto, sin embargo, hasta ahora ha servido para 2 cuestiones. Cuando el movimiento social y político en el Distrito Federal efervece, en el Estado de México se levanta una gran expectativa y los ciudadanos abarrotan las urnas en los procesos electorales. En el 88 le ganamos 2-1 a Carlos Salinas de Gortari. En el 2006 le ganamos ampliamente con Andrés Manuel al PRI. En el 2012 con este presidente actual Peña prácticamente fue un empate entre la izquierda y el PRI. De tal forma que el elector mexiquense que convive con el Distrito Federal tiene la misma tendencia progresista que los habitantes del Distrito Federal, lo cual nos genera el otro problema. Cuando no ven satisfechas sus expectativas, no votan. Entonces, en el Estado de México, de pronto ganamos una elección, las respuestas no son las que esperan, y lo que sucede en la elección intermedia es que la gente deja de votar. Necesitamos romper esa tendencia, ese círculo vicioso. Porque si en la siguiente elección intermedia los que votaron por el cambio en el Estado de México volvieran a hacerlo, le ganamos 2-1 al PRI. Es decir, es muy grande la relación entonces entre el voto del Estado de México con lo que sucede en cuanto a los candidatos
de izquierda ¿Sí? que han surgido en el Distrito Federal. Sin duda alguna, recordemos, bueno, aunque también es al revés. Mucha gente nos dice, es que ustedes en el Estado de México viven de los resultados del DF, y les tenemos que recordar siempre un dato. Antes de que la izquierda ganara la jefatura de gobierno en el 97 aquí en el Distrito Federal, en noviembre del 96 nosotros le ganamos 30 municipios al PRI, cuando todavía el PRD no era gobierno en el DF. Entonces es una relación uno a uno, pues es una vida común. Ahí estamos, porque somos la misma ciudad. Ese límite artificial entre el distrito y el estado es un límite administrativo, político, pero la vida real es la misma de un lado de la banqueta de la campestre guadalupana en Aragón que del lado de la colonia Providencia. ¿Me explico? Somos los mismos haciendo lo mismo, pero con calidad de vida y servicios diferentes. Contrastante. Ahora, 30 municipios gobernó el PRD en el 96. De 96 a 2000, entre ellos Nesa. Antes de que el Distrito Federal hubiera ganado la jefatura de gobierno con Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. ¿Cuántos municipios gobierna en este momento el PRD en el Estado de México? ¿Qué población significaban esos 30 del 96? ¿Qué población significan hoy, en 2014? Sí, en 96 eran 2 millones de habitantes. Después tuvimos un gran momento en el 2006, donde se gobernaban también aproximadamente 35 municipios, pero teníamos una población gobernada de 5 millones de habitantes, es decir, un tercio de la población del Estado de México la llegamos a gobernar en el 2006. Y luego estas tendencias concertadoras con el sistema priista del Estado de México fueron ocasionando la debacle. Lo que el país hoy vivió en el Pacto por México a nivel nacional, nosotros ya lo habíamos vivido en el Estado de México. Sí, son el laboratorio, como les dicen. Fuimos el laboratorio. Es verdad que son un laboratorio. Te voy a mencionar varios ejemplos. El primer pacto que yo vi de la izquierda con los priistas de Atlacomulco, que hoy gobiernan en la nación, fue cuando precisamente mi estimado amigo Jesús Zambrano decidió, en su condición de dirigente del partido de aquel entonces, del 99, era secretario general, decidió que sí asistieran nuestros legisladores locales a la toma de protesta de Montiel, cuando en aquel entonces había un acuerdo entre el PAN y el PRD de no ir a la toma de protesta para que se garantizara un acuerdo de transición democrática en la entidad. Cuando las dirigencias nacionales del PAN y del PRD le obligan a los legisladores locales a acudir, se le toma protesta y ya no se logra el acuerdo de transición. Una cuestión que no es menor. El Estado de México sigue compitiendo electoralmente con los distritos de hace 30 años. Entonces, mientras tienes el distrito de Santo Tomás de los Plátanos, que el PRI siempre gana con 6,000 votos, tienes distritos como el de Coacalco, donde para ganar tienes que sacar 120,000 votos. Y unas veces lo ganamos nosotros y otras veces lo ganan ellos. Si la elección fuera en distritos parejos, el PRI nunca tendría mayoría en el Estado de México. En el Estado de México los distritos están a favor del PRI y siempre tiene mayoría el PRI. Les conviene que siga disparejo. Y si les conviene. ¿Qué otros pactos ha habido en el Estado de México? Después de aquella época de Montiel, vino la época en la que la oposición, siendo mayoría en el Congreso, pactó con el PRI un acuerdo de gobernabilidad en el Congreso, que al final se reflejó en que le aprobaban todo al gobernador. Entonces, ese fue otro pacto legislativo que, cuando ahora se critica tanto el pacto nacional, nosotros les decimos, pues si ya los conocemos, ¿qué más se podía esperar? Cuando la ciudadanía deja que los líderes de los partidos, cuando los simpatizantes de los partidos dejan que sus líderes tomen las decisiones, estos tienden a equivocarse, porque son seducidos por quienes ejercen el poder. Les sucede, como decía Eberto Castillo, el síndrome de Estocolmo, que se ha comentado en aquel caso de los secuestrados que terminan simpatizando con sus secuestradores.
nuestros dirigentes, cuando no son vigilados por sus electores, van y se reúnen con los priistas y sienten que son parte del sistema. Entonces, el Estado de México no ha avanzado democráticamente por trampas, porque se ha cooptado a los dirigentes, porque se ha pactado indebidamente, y entonces el Estado de México es un Estado con alternancia fallida, con simulación democrática. No alcanza a terminar, pues, de concretar ese cambio. Y estamos en una regresión tremenda. El PRI, con un poco menos de la mitad de los votos en el Estado, tiene 2/3 del Congreso. Es inaudito. Totalmente inequitativo. El PRI, con un poco más de 1/3 de los votos en elecciones municipales, gobierna más de 100 municipios de los 125. Es un sistema diseñado para la permanencia en el poder del PRI. Y la izquierda y también la derecha, las oposiciones, cayeron en ese garlito de pactar con los priistas mexiquenses, de pactar, ahora comentaré más ejemplos, pero en ese garlito de pactar, lo que provocaron es que no hubiera reformas democráticas que garantizaran que cada voto valiera igual, que las instituciones se reformaran, que hubiera un real equilibrio de poderes, que los ayuntamientos se democratizaran, que hubiera representación proporcional. Toda una historia de contradicciones democráticas en donde el PRI siempre ha salido ganando para conservarse en el poder. ¿Cuántos habitantes gobierna hoy el PRD en el Estado de México? El PRD gobierna 1 millón de habitantes, y eso por Nesa. Es decir, en relación a las elecciones que hemos ya comentado, al proceso del 88, al proceso de 2006 y al de 2012, sí. Es nuestro peor momento como izquierda por lo que tú comentabas. Sí, Esto de la decepción de la gente por un pacto, sí, que se dio, ¿no? Bueno, valdría apuntar que hemos tenido otros momentos. Hoy vivimos en el piso que se instaló después de 96. En el 96 instalamos un piso de 1 millón de habitantes gobernados. Hoy estamos en ese piso, a pesar de que hoy tenemos más votos. ¿Qué ha pasado? Que el PRI ha instaurado un sistema electoral invencible, porque se lo hemos tolerado y permitido. Entonces, aunque el PRI solo es 1/3 de los electores, tiene los mecanismos institucionales para estar sobre representado en el Congreso y en los cabildos. El progresismo de los mexiquenses, esa tendencia liberal que proviene desde hace siglos. No debemos olvidar el Instituto Literario de Toluca, que fue una cuna de los liberales más radicales de la constitución de esta nación. El liberalismo, pues, en general de esta metrópoli en el Estado de México, formada por migrantes que tienen una posición hacia la vida más liberal, más progresista. Ese liberalismo existe, está ahí, pero ha habido un fracaso de las instituciones políticas para que el progresismo, el liberalismo, se instaure como sistema político y le garantice sus bondades a los ciudadanos. Hoy el Estado de México es el que más pobres tiene. Siendo una de las economías más poderosas, es el que más pobres tiene. Pero ven la contradicción, o sea, el Estado de México es la entidad que tiene más pobreza y, sin embargo, sigue manteniendo el control. ¿Sí? Del Estado de México es donde se tiene el actual gobierno federal, y entonces dices, bueno, algo no parece que tenga lógica, tenga sentido, porque bueno, ¿quién quiere tener en su entidad el mayor número de pobres o formar parte de este mayor número de pobres? Sí, ¿no? Y eso genera un problema social. Mucha gente está contenta con su esfuerzo que hace diario por sobrevivir. Hay que ver la encuesta de Roy Campos de hace unos días sobre la satisfacción en la calidad de vida de los habitantes de las demarcaciones más pobladas del país. Y nos vamos a llevar una sorpresa. Los habitantes del Valle de México resulta que están satisfechos con su familia, con el empleo, con la actividad económica que realizan, con su religión, con su comunidad. Es decir, están satisfechos con el esfuerzo que hacen por estar bien.
pero cuando les preguntas sobre los servicios públicos y de gobierno, están totalmente insatisfechos. Y su grado de comparación es el Distrito Federal. ¿Cómo voy a estar satisfecho con mi acceso a la educación si mis vecinos tienen mucha más oferta educativa que yo, con la cultura, la salud, los empleos? Toda la cuestión que tiene que ver con la función del gobierno, como la seguridad pública, es una cuestión que impide el desarrollo y la prosperidad de los mexiquenses. Tú mencionaste hace un momento el transporte. ¿Cuánto se paga por el transporte en el Distrito Federal, por el mismo recorrido en kilómetros, si lo comparas con el transporte en el Estado de México? No, es terrible. Mientras aquí, voy a ponerlo en términos del transporte que más utiliza la población. Mientras aquí los habitantes pagan 4 pesos, 5 pesos, por mencionar las tarifas más comunes, allá el pasaje mínimo es de 9 pesos. Y los recorridos son muy cortos. Es el mínimo, igual te subes en una calle y te bajas en la otra, son 9 pesos. Acá con un boleto del metro recorres toda la Ciudad de México. Para quienes nos están viendo en el país, por 5 pesos. Sí. Se puede recorrer. Entonces los ciudadanos mexiquenses, a los ciudadanos mexiquenses se les debe, el Estado mexicano les debe. Y ha habido un factor que ha impedido, y ese factor es el sistema priista de gobierno. Las derrotas del PRI han sido causadas, digamos, por la simpatía de la gente por la izquierda. Sí, el Estado de México ha estado presente en las grandes derrotas del PRI. Carlos Salinas perdió en Edomex, Calderón perdió en Edomex. Calderón, sí. Madrazo perdió en Edomex cuando Fox. Peña ganó con un muy ligero sobre Andrés Manuel. Que en realidad para ser el Estado de México, bueno, y eso porque algunas tendencias de izquierda de nuestro propio partido, en sus acuerdos con Peña Nieto y el PRI, no quisieron colaborar lo suficiente. Lo que estoy tratando de demostrar aquí es que hay una fuerte discrepancia entre la tendencia trabajadora, progresista, liberal, luchona de los mexiquenses con lo que les está ofreciendo su sistema político. Por eso cuando le preguntan a los mexiquenses qué liderazgos políticos los identifica, la respuesta no es su gobernador, ni siquiera Peña. La respuesta está en los políticos que se destacan en el Distrito Federal. Y en este momento el político más reconocido es Marcelo Ebrard en el Estado de México. ¿Tú pudieras decir que Marcelo Ebrard ha tenido algún tipo de influencia? Sí. ¿Algún tipo de repercusión en el Estado de México? Sí, sin duda alguna. Aquí sí, la etapa de su gobierno, su etapa como jefe de gobierno fue determinante. Estas cuestiones que tuvieron que ver con la modernización de la ciudad, las obras de movilidad urbana, porque no solo fue la ampliación de la red del Mexibus y el metro, del Metrobús y del metro, sino la modernización del circuito interior, las adecuaciones viales que se hicieron por toda la obra de movilidad que hizo Marcelo, generó por supuesto una expectativa positiva hacia su persona en el Valle de México, porque quienes más utilizamos esas infraestructuras de movilidad somos nosotros. Algunas de las decisiones de respeto a los derechos y las libertades que tomó Marcelo nos hacen beneficiarios. El tema el día lo que hoy estamos celebrando, el de la libertad de la mujer a decidir sobre su cuerpo y en las condiciones de su embarazo. Tan solo por mencionar eso nos llevaría a mencionar que 1 de cada 3 mujeres que es atendida para la interrupción legal de embarazo en el Distrito Federal es mexiquense, y allá no lo pueden hacer legalmente. Tienen que venirse a la Ciudad de México. Tan solo esa libertad, esa posibilidad que nadie lo entiende hasta que se ve en la situación de hacerlo, lo reconoce, es un dato muy importante. El tema del apoyo a los jóvenes con prepa sí, ese es un hitazo. En los municipios del Valle de México los muchachos quieren
tener el mismo beneficio que se tiene en el Distrito Federal de recibir apoyo por estudiar, porque allá no existen becas en ese nivel y con esa cobertura. O sea, prepa sí tiene un alcance para quienes del Estado de México llegan a querer acceder a este sistema. Pero no para los que estudian allá. Entonces, una demanda muy sentida de la población es el problema de la educación media superior. Allá es nuestro problema. Aquí no lo ven como problema, no lo entenderían si les digo que en el Estado de México, de cada 2 jóvenes que salen de secundaria, 1 no puede continuar porque no hay dónde hacerlo. Eso ya no es una realidad que se viva en el DF, pero allá sí. Allá es una tragedia real. Entonces, el tema educativo, la calidad de la educación, la cobertura, la cuestión de salud, por la cuestión de movilidad urbana y el tema de seguridad. A eso iba, el contraste, porque bueno, hemos tenido un sexenio de 2006 a 2012 en la Ciudad de México, en donde se incrementaron los índices de seguridad a la par y en el mismo porcentaje que en el resto del país se incrementaba la inseguridad. Sí. Y dentro de las entidades con mayor problemática en este sentido, bueno, está el Estado de México. Sí, sin duda alguna, todos los que vamos y venimos ya sabemos que en cuanto cruzamos para allá, hay que extremar las medidas de seguridad. No encuentras gente como aquí que todavía lo puede hacer y sin duda alguna debe haber todavía un indicador de robo a transeúnte, pero es infinitamente menor de lo que sucede en el Estado. Porque aquí en Ciudad de México algo que se hizo fue esta recuperación del espacio público para la gente. Sí, claro. Y entonces empiezas a ver grandes sectores de la población reunidos donde recuperan su espacio público. Porque hay un concepto de cómo debe ser la sociedad. La izquierda ha establecido, y Marcelo creo que puso la cereza del pastel del modelo de izquierda de gobierno, cuando definió esta política de recuperación y de apropiación del espacio público por parte de los ciudadanos. Entonces, estos conceptos no existen en el Estado, porque en el Estado la clase política que gobierna solo lo hace con una visión de control social, de mantenerse en el poder, de acumular riqueza en algunas familias. Es el viejo sistema, que allá no es viejo, allá es el único que ha habido. Entonces, la lucha que tenemos con los mexiquenses es convencer primero a todas las dirigencias de todos los grupos, tendencias, que es posible derrotar al PRI, porque ya se le ha derrotado. ¿En qué momentos el PRD ha sido gobierno en las ciudades importantes del Estado de México? ¿Pudieras recordarnos? Sí, por supuesto. En el 2006 creo que fue el gran momento donde logramos incluso encabezar, en mi caso personal, el Ayuntamiento de Ecatepec, y gobernamos no solo Ecatepec, Tultitlán, Tultepec, Valle de Chalco, Los Reyes, Neza, Texcoco, solo por mencionar algunos más. Ese momento al que aludías, donde abarcan un enorme sector de la población. ¿Qué pasa o qué le falta al PRD o a la izquierda para poder volver a convencer a los mexiquenses, que muchos convencidos están, de que puede haber una enorme diferencia entre un gobierno con visión progresista y lo que tienen ahora? Diferenciarnos de quien está en el poder en el Estado de México. Eso es lo que nos falta. Cuando son elecciones federales, cuando concurre la elección de presidente de la República con las elecciones mexiquenses, domina la posición nacional de la izquierda, que es de independencia y hasta de confrontación. Y entonces el elector masivamente va y nos vota. Cuando viene la elección intermedia, donde no hay esa concurrencia, predomina la relación de cercanía de las dirigencias opositoras con el sistema. La gente ve esa cosa y dice, no, yo no puedo votar por estos si finalmente son los mismos que los otros. Y gana el abstencionismo se impone el abstencionismo y gana el PRI, que siempre va a tener la estructura más grande. ¿Qué es lo que estamos hoy planteando? Hay un escenario donde la influencia de la izquierda en el Estado de México es real, es la tendencia ideológica que más seguidores tiene.
hay líderes reconocidos de la izquierda en el Estado de México. Sin duda alguna, Marcelo Ebrard en primer lugar, Andrés Manuel, Cuauhtémoc Cárdenas. Lo que nosotros estamos planteando desde el progresismo es, en el Estado de México podemos derrotar al PRI y en el Estado de México podemos aportar para que se gane la República. Pero necesitamos que la gente nos otorgue su voto de confianza. Y la gente, para que nos otorgue su voto de confianza, requiere que pongamos al frente de este movimiento de los partidos personalidades independientes con proyecto propio que se identifiquen con todas estas capacidades que los ciudadanos del Estado de México le reconocen a los gobiernos del DF. La gente quiere que hagamos allá lo que ya se hizo acá. Si hubiera más Marcelo Ebrard, todos ganarían en los municipios de Ecatepec, como del Estado de México. Como no se puede hacer, lo que tenemos que hacer es que el modelo de gobierno del Distrito Federal se organice, se sistematice, se unan las experiencias exitosas que también las ha habido en el Estado de México y se le proponga a la gente que esos son los paradigmas de gobierno que vamos a impulsar. Pero además que haya personajes independientes del gobierno, porque si son afines al gobierno, la gente se siente tomada del pelo. Claro. Entonces esa es la tendencia que estamos impulsando. Creemos que Marcelo es fundamental porque es el jefe de gobierno más exitoso que ha tenido el Distrito Federal, al menos en mi opinión. No en balde lo declaramos el primer municipalista del país, porque él sí aceptó darnos voz a los municipios. En varias coyunturas que tuvimos en el periodo donde él gobernó, él dio la cara y vio por los gobiernos locales. Es un hombre que ve por los asuntos de los ciudadanos, es un estadista que ve y actúa con visión ciudadana. Entonces, en esa lógica, nosotros estamos planteando que la izquierda debe reformarse, debe ser una izquierda independiente, una izquierda ciudadanizada. Estamos convocando a los ciudadanos que quieren algo mejor a que nos respalden para reformar a la izquierda. Hoy mucho nos ayudaría que los que ven tu programa corran la voz y nos ayuden afiliándose al PRD. De aquí a junio tenemos chance. Si no les gusta lo que están haciendo en el PRD, hoy tienen una oportunidad de hacerlo. Por internet se pueden afiliar al PRD y el día de las elecciones internas pueden votar por quienes estamos proponiendo una reforma interna del partido acorde con los postulados que propone de independencia política Marcelo Ebrard, para tener gobiernos que tengan el perfil de lo que hizo Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. Entonces hoy nos pueden ayudar, es más, hoy se pueden involucrar y participar y lograr que las tendencias colaboracionistas de la izquierda con el gobierno del PRI disminuyan su fuerza. Si logramos la fortaleza de la izquierda independiente, podremos fácilmente imponer una propuesta programática progresista para el desarrollo del Estado, de avanzada democrática, y en los gobiernos que emanen de las próximas elecciones, porque en el 15 tenemos renovación de todos los ayuntamientos, podrán aplicar un programa de gobierno progresista que, lo hemos estudiado, permitiría en un máximo de 6 años alcanzar los niveles de satisfacción que se tienen en el Distrito Federal, porque además hay que decirlo, casi no se comenta, el Distrito Federal tiene menos presupuesto que el Estado de México. ¿Cuál es el porcentaje de diferencia? Digamos que el Estado de México tiene 1.5 pesos por cada peso del Distrito Federal. Y se hace... Y allá hacen menos, más acá rinde más que allá. ¿Por qué? Porque no hay la misma corrupción. Hay que señalar que el Estado de México está en el ranking número 1 de la corrupción. Ese dato es, algunos dicen, eso no importa, todos son iguales. No, no es cierto. Eso es muy importante. Eso se nota. Es un dato importante, eso, claro. Si eliminamos la corrupción en el Estado de México y el gasto público se ejecuta como debe ser, no necesitamos más de 6 años para poder tener los mismos indicadores de infraestructura, de cobertura de servicios, por los cuales hoy la gente se siente insatisfecha en el Estado de México, porque al voltear y ver los del Distrito Federal, pues la comparación
evidentemente es negativa para los mexicanos. Pues te agradecemos muchísimo, José Luis, el estar aquí en el programa en Progre TV. Vamos a estar recordándole a nuestro auditorio gracias. En dónde pueden afiliarse. Sí. Este es un dato importante para que quienes dicen, bueno, ¿cómo le hacemos para entrar a Movimiento Progresista, claro, ya sea en Estado de México o en cualquier lugar del país, que tengan ese acceso fácilmente? Aquí, finalmente, entonces, lo que podemos concluir en base a lo que nos dices es, sí, hubo una jefatura de gobierno exitosa, pero ahora ya estamos en otra etapa, en otro momento, y ese momento es el que tú le estás proponiendo o invitando a quienes nos ven en Estado de México. Sí, hay que decir que, yo empecé analizando que hay una sobrerepresentación del PRI, y en el pecado han llevado la penitencia, porque está dándose una transformación social. El acceso a las redes sociales, a las tecnologías de la información y la comunicación, está propiciando que cada vez más gente se da cuenta de lo que está sucediendo. Los niveles de insatisfacción política con el gobierno de la República, con el gobierno del Estado de México y con casi todos los gobiernos municipales son los más altos del país en el Estado de México. Los indicadores que observamos, las tendencias de voto que se observan en las encuestas que han realizado los partidos, tan solo por darte un dato, la intención de voto que tiene el PRI en encuestas internas del PRD no alcanza los 30 puntos. El PRD trae una intención de voto de 18 puntos, el PAN trae una intención de voto de 12, pero traemos un 40% de personas que no manifiestan por quién van a votar, pero manifiestan una insatisfacción con el gobierno federal, con el estatal y con su gobierno municipal. Si llegamos con una propuesta progresista en donde vean lo que hizo Marcelo y la izquierda en el Distrito Federal, tenemos chance de convencerlos de que nos den su voto de confianza. Si llegamos con personalidades íntegras, capaces de resolver los problemas, tenemos otra posibilidad. Si planteamos que una convivencia homogénea entre sistemas políticos iguales en el DF y en el Estado nos pueden dar una calidad de vida similar en la metrópoli, podemos lograr que millones de electores voten a favor de la izquierda. Pero todo empieza por mostrar una nueva cara de la izquierda, no la cara concertacionista, la de los diputados que reciben cemento para votarle todo a favor del gobernador y que ahora ya se trasladó al Congreso de la Unión. Ahora cada diputado recibe el derecho de distribuir entre 12 y 20 millones de pesos a cambio de tener tranquilo al Congreso. Eso no puede seguir. Necesitamos una propuesta legislativa que garantice división de poderes, una propuesta municipalista que garantice eliminar rápido el rezago en los servicios públicos, y necesitamos una propuesta de gobierno para el Estado de México moderna, de avanzada, que garantice desarrollo económico y seguridad. Y si lo hacemos desde el PRD será mejor. Y si el PRD no quiere, pues hay mucha ciudadanía queriendo hacerlo y lo vamos a hacer. Bueno, pues aquí está la invitación para todos los que se consideren progresistas. José Luis, muchas gracias por estar aquí. Ya solo una invitación a los perredistas, porque los perredistas Adelante. tienen cierto temor que sus corrientes los vayan a excluir, se vayan a enojar si manifiestan su simpatía por Marcelo Ebrard. Y yo les digo, no hay que temer, las grandes luchas de este país se han hecho con valor. No se ha logrado nunca un cambio verdadero sin arriesgar algo. Y en este momento no hay mucho que arriesgar, sino hay que ir a decidir lo que uno quiere. Miren, si tomamos una mala decisión los perredistas mexiquenses, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin nada que arriesgar. Más vale que lo poco que tenemos lo arriesguemos hoy y logremos un cambio verdadero en la imagen y la actitud del partido y en el reconocimiento y respaldo de los ciudadanos hacia él. Veremos los resultados. Hay que echarle valor. Sin duda alguna hay que ponerle valor, porque este país no puede seguir gobernado por los mismos, se nos puede complicar más aún en los próximos años, y tenemos liderazgos importantes. El de Marcelo me parece es el principal, más allá de la guerra sucia que justamente demuestra el tamaño del temor, sea interna o externa o coludida. Ajá. Solo lo que muestra es el tamaño del temor que le tienen a un personaje que es respetado y reconocido por sus hechos,
y siempre es mejor hacer que decir. Muchas gracias, José Luis, y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, Marta, en esta emisión de Progre TV. Aquí, bueno, somos partidarios a que, por supuesto, es inadmisible la censura, y es inadmisible la censura en general y también en Internet, a través de donde estamos hoy, en nuestra página www.movimientoprogresista.mx y a través de nuestra cuenta en Twitter, @progresistamob. Soy Marta Samarripa, los espero la próxima semana a la misma hora aquí en Progre TV. Buenas tardes.